Hoy vamos a tratar de un tema que es también, como todo lo de las Sagradas Escrituras, de suma importancia para nuestras vidas y debemos de tomarlo como tal en este sentido. Y algo que debemos nosotros de aclarar y debemos nosotros de entender, puesto que es las enseñanzas de la palabra de Dios y en ella nosotros debemos de basarnos, no en costumbres, no en hábitos, no en tradiciones ni nada por el estilo, sino solamente con base a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña en esta hora en cuanto a las Sagradas Escrituras, qué es lo que ella nos dice acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes la constituyen? En este sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos entender conforme a la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a tomar un texto que incluso ha sido motivo de controversia tanto para la iglesia para otras instituciones como pues que toma como base supuesta la iglesia que nosotros conocemos como universal en un momento dado, ¿verdad? Es Mateo 16, 17 al 19. En Mateo 16, 17 al 19 nos dice de la siguiente manera: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto toman como pretexto la iglesia conocida, la iglesia católica, para decir que ellos son la iglesia oficial de parte de Dios y que son la iglesia de Cristo, porque dicen que ellos son los sucesores de Pedro y que supuestamente a Pedro se le dijo que en él iban a fundar la iglesia. Sin embargo, lo que el texto nos está enseñando no es que a Pedro se le dio la función del fundamento de la iglesia. Dijo: tú eres Pedro y la roca era Cristo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre él edificaré mi iglesia. Ahora bien, dice: y a ti te daré las llaves del reino. Y ellos dicen que solamente la iglesia católica es la única oficial para abrir o cerrar el reino de los cielos. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña totalmente diferente, porque a la misma iglesia, si nosotros retrocedemos y nosotros vemos en cuanto a la palabra del Señor, si vamos más adelante, más que nada, en el Evangelio ahí mismo, en el capítulo 18 y versículo 15, fíjense lo que nos está diciendo en el capítulo 18 y versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, o sea que a todos nos da esa autoridad, y todos, en el momento en que nosotros realmente creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nosotros constituimos a la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y dice aquí que con tu hermano, si alguna cosa tienes con él, entonces ve y arréglate solo. Si no te oye, bueno, ve con dos o tres testigos. Si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano y déjalo, como le dice, tíralo a Lucas, como dicen vulgarmente. Dice, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, ustedes, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora bien,
También nosotros nos encontramos en cuanto a que a Pedro se le dieron las llaves del cielo. Realmente las llaves del cielo es el evangelio, es decir, que a él se le designó como el hombre que iba a abrir, en otros aspectos, iba a comenzar a abrir el reino de Dios para todas aquellas personas que quisieran escuchar el mensaje. Y esto lo tenemos en Hechos capítulo 2, y versículo 11. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente manera. El capítulo 2, versículo 11 dice, el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces Pedro se pone en pie y predica el evangelio y les abre el reino de Dios. Dice, porque todos estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque esta es la hora tercera del día. Y entonces él les habla el mensaje del Señor y les dice acerca del reino de Dios a todos los que estaban reunidos ahí. Y allí está utilizando el evangelio para abrirlo a todas aquellas que estaban personas que estaban presentes. Luego, en Hechos capítulo 10 y versículos 44 y 45, 44 y 45 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Allí Pedro está utilizando las llaves del reino de Dios, y a partir de entonces gentiles y judíos y toda esa división ya no la hay, sino que se abre a todos en al reino de los cielos. Ahora bien, si nosotros también vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículos 19 al 23, nos dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando lo hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Se dan cuenta? No nada más a Pedro, a todos los discípulos. Y en este sentido, al ir y predicar el evangelio y haciendo discípulos en todas las naciones, a todos los discípulos, a todos los que siguen a Cristo, tienen esta autoridad. No es nada más que el evangelio. Es decir, al nosotros dar el evangelio, estamos dando la oportunidad de que a esas personas les sean perdonados los pecados. Cuando ellos rechazan el evangelio, entonces los pecados les son retenidos. Ellos mismos se les retienen sus pecados porque no se arrepienten. Esto es las llaves. En otras palabras,
cualquiera que cree en Jesucristo y confía en Él y anuncia el evangelio a otra persona, está utilizando las llaves del reino de Dios para que aquella persona entre o se quede sin entrar. De modo entonces que los que realmente creen en Jesucristo tienen esta oportunidad y forman parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos enseña en primera a los Corintios, en su capítulo 3 y versículo 11, nos dice de la siguiente manera, el libro de los Corintios, en su capítulo 3 y versículo 11, nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto. Solamente Jesucristo. ¿Pueden poner otro fundamento? Sí. Pueden poner fundamento a Pedro, pueden poner a Pablo, y entonces la iglesia sería Pedrina o Pablina o cosas por el estilo, pero no iglesia de Cristo. No lo es. Esto es un engaño satánico. Esto es la enseñanza de la palabra de Dios. Nos enseña que el fundamento es Cristo, nada más. Y que toda persona que cree en Jesucristo y forma un grupo es una iglesia del Señor. Es más, la Biblia nos enseña en segunda a los Corintios, en su capítulo 1 y versículos 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, se forma por una congregación, una reunión, porque eso es lo que quiere decir asamblea de Dios, es decir, iglesia de Cristo. Todos aquellos que conocen a Cristo son santos, apartados para el Señor, porque realmente esto es, santos es apartados para Cristo y forman una congregación, y eso es una iglesia. Es más, una iglesia puede estar en una casa. Así el apóstol Pablo nos enseña en Filemón capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dice, fíjense lo que dice Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, un grupo de hermanos se reúnen en cualquier lugar y es una iglesia. Puede estar en una casa. En una casa está una iglesia. Sí, 2 o 3 o 4 o 5 están congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo, allí estaré en medio de ellos. Y esa asamblea, ese grupo forma una iglesia. Por eso dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Se dan cuenta? O sea que formamos una congregación. Y en ese sentido, entonces formamos una iglesia. Esto lo mostramos también en el libro del Apocalipsis, el libro último de la Biblia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice de la siguiente manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a las 7 iglesias. O sea que la iglesia es el grupo de personas
que se reúne en determinado lugar. No es una iglesia supuestamente, dice, esta es la iglesia infalible y que da la interpretación solamente ella y nadie más entra más que al cielo más que por ella. Pues están equivocados, totalmente diferentes, totalmente equivocados. Están totalmente equivocados, engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que un grupo de hermanos que se congregan en determinado lugar es una iglesia. Es más, aquí dice el apóstol Pablo, le escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias. 7 iglesias. Ahora bien, todas estas iglesias formamos una. En Colosenses 1, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 17 y 18 dice, y Él, Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Estas iglesias formamos una iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, solo los que creen en Jesucristo, los que por fe le aceptan como Salvador personal y se reúnen en determinado lugar, solo ellos son la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo. Ahora bien, pero también en un momento dado somos grupos que estamos en determinado lugar y cada grupo formamos una iglesia. Cada grupo formamos una iglesia. Porque la iglesia es una asamblea aparte que se reúne para adorar a Dios, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas y predicar el evangelio. Esa es una iglesia. Esa iglesia se reúne con otras iglesias y ese forma un grupo homogéneo. Y esa es la iglesia de Dios, ninguna otra. Más que una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Todas aquellas personas que creen en Cristo y que son lavadas por la sangre de Jesucristo son personas que de acuerdo a la palabra del Señor, dice la Biblia, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree en Jesucristo, fíjense bien, el que no cree en Jesucristo no forma parte de ninguna iglesia. Está condenado. Pero el que cree en Jesucristo y confía en Él, incluso aunque se reúna solo por allá en algún lugar aislado y conoce a Cristo y adora al Señor, esa es una iglesia. Y está en Cristo, porque está en Cristo. Pero llegado el momento en que nos reunamos en el cielo con el Señor, seremos una sola iglesia. Por eso se habla generalmente de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es todas las congregaciones que hay en el mundo, que son iglesias. Esa es la iglesia visible. Pero la iglesia invisible es aquella que realmente, aquellas personas que realmente conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, esos somos parte de la verdadera iglesia. Por eso, nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. Nadie los engañe, nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie. Solamente Cristo. Y en Cristo formamos una congregación. Y dijo Cristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ahí está su iglesia, ahí está. Por eso le escribe a Filemón el apóstol Pablo, y a la iglesia, saluda a la iglesia que está en tu casa. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, podemos nosotros decir que es conforme a la palabra del Señor, no en tradiciones y costumbres, no, eso no, es palabra de Dios, nada más. Y la palabra de Dios nos enseña que esta es la verdadera iglesia, conforme está estipulado en las Sagradas Escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre nosotros nos reunimos, nosotros nos congregamos, nosotros adoramos a Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador.
quien es Dios por los siglos de los siglos. A cual sea la gloria por siempre jamás. Amén. Que Dios los bendiga.